Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y aquí estamos adorando el nombre del Rey. El tema de esta mañana se llama compromiso del creyente. Compromiso del creyente. Son muchas las personas que dicen creer en Dios, pero no están creyendo en Dios. La mayoría del pueblo de la Iglesia Popular dice creer en Dios, pero no creen en Dios. Escasamente van a una misa, escasamente. Hay algunos que escasamente van a una misa. Por ahí cuando hay procesiones o algo por el estilo. Pero ellos, si se les pregunta que si son creyentes, ellos dicen que sí son creyentes. ¿Y quiénes son los creyentes? Realmente son los que hemos dicho, creo en el Señor Jesucristo, y los que hemos dicho, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador personal, y los que decimos, Señor, queremos seguirte conforme a tu palabra. Amén, esos son. Pero algunos creyentes todavía no saben que hay que tener un poco más de compromiso con Dios. Porque también hay creyentes bíblicos que supuestamente adoramos al Señor Jesucristo, creemos en el Señor Jesucristo, pero no saben cuáles son sus compromisos delante de Dios. Entonces, en este Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, encontramos en la iglesia que habían profetas, que habían maestros, que había un hombre llamado Simón, otro que se llamaba Níger, otro que se llamaba Lucio, uno más que se llamaba Manaén, que fue criado en la familia de Herodes, y todos ellos estaban allí. Estaba Saulo también, estaba Bernabé, estaba, según un versículo de más adelante, estaba también Marcos, y solo se mencionan estos porque habían muchos más. Según Hechos de los Apóstoles capítulo 1, también estaba María, la madre del Señor Jesucristo, y estaban pues todos los discípulos, aunque a la altura del capítulo 13 ya habían dado muerte al hermano Jacobo, lo habían matado con una espada por predicar a Cristo Jesús. Y algunos otros se habían ido para otras regiones, para otros lugares. Algunos se fueron para Samaria, como en el caso de Felipe, se fue para Samaria, y otros se fueron para diferentes lugares allí. Y en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, pues estaban los antes mencionados. No creo que hubiesen tan poquitos, porque significaría que habría más poquitos que los que damos aquí esta mañana, pero no creo que solamente se nombran a estos por algunas cosas que Dios quiere hablar específicamente de ellos. Entonces, como en el caso del hermano Pablo o Saulo, y en el caso de Bernabé, ahí está el Espíritu Santo de Dios en medio de la congregación, y la congregación recibe esa unción de un profeta, y el profeta habla en nombre del Señor Jesucristo y dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra de este ministerio. Y entonces ahí encontramos otro grupo de creyentes que hemos creído en el Señor Jesucristo, pero que hemos tenido una responsabilidad más grande, y es el de ser predicadores. Entonces, todos los que están ahí, unos son profetas, otros son maestros, son gente que
predica la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios. Ellos tienen el compromiso de darles el mensaje a cada uno de los hermanos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, estuve en una iglesia por un buen tiempo, sentado en la banca, y el Espíritu Santo me llamó, me dijo: usted es pastor y tienes que ir y predicar la palabra, y eso es lo que hago constantemente para ustedes, para la gloria de Dios. Amén, amén. Entonces, ahí estaban ellos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Ayunando. Es otro compromiso delante de Dios. Ayunar es un compromiso delante del Señor. ¿Qué más estaban haciendo? Estaban orando. Entonces, orar es otro compromiso delante de la presencia de Dios. Hay hermanos que no saben qué es orar, a pesar de que son creyentes y asisten a la iglesia. No saben cómo orar, nunca han tenido una experiencia con la oración. Y es necesario que ustedes también tengan esa oportunidad de comunicarse con Dios, porque es eso, la oración es una comunicación directa con Dios. Entonces, ¿qué le digo a Dios? Pues lo mismo que le diría a su papá, o lo mismo que le diría a su mamá, o lo mismo que le diría a su hermano, a su hermana, o a su amigo, a alguien que usted confíe. Cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene dificultades, usted se comunica con esa persona, comienza a dialogar y a dialogar y a dialogar con esa persona, y la persona lo escucha atentamente, le escucha todos sus problemas, todas sus dificultades. Ese es Dios. Dios está escuchándonos a nosotros y nos está escuchando todos los problemas y las dificultades que nosotros tenemos. Amén, amén. Todo lo está escuchando. Y a veces Dios se queda callado, pero es para que usted le hable. No es rezar, no es hacer oraciones repetidas. Es sencillamente comunicarse con Dios. Es eso, comunicarse con Dios, nada más. Comunicarse con Dios. Hablar con Él, hablarle, decirle, contarle todos los problemas. Entonces, si usted saca un tiempo para adorar a Dios así, y usted se arrodilla y usted le clama al Señor: gracias, pero ya me había traído, mire. Gloria a Dios, gracias. Y si nosotros nos comunicamos con Dios, ¿qué dice la Biblia? Que Él es fiel y justo para ayudarnos y para perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando nos ponemos de rodillas, le confesamos lo que hemos sido: Señor, no he orado. Dios, pensé en una persona. Dios, cometí demasiado pecado. Dios, he dejado de orar. Es decir, cuéntele todos los problemas que usted tiene en su casa, en su colegio, en el lugar de trabajo donde usted está trabajando, en su familia, cómo es su familia, cómo es su casa, cómo es su papá, cómo es su mamá. Cuéntele a Dios todos los problemas, y si usted lo hace, eso se llama oración, eso se llama comunicación con Dios. Eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Estaban orando y estaban ayunando. Hay casos donde nosotros nos toca ayunar con más fuerza. Ayunar es abstenerse de comer durante ese día y decir: Señor, yo no quiero comer hoy, para que tú me des una respuesta, y meterse con Dios para que Dios le ayude en la dificultad que usted tiene. Entonces ahí estaban los hermanos haciendo eso. Pero otra vez estaban también hombres que ya tenían un compromiso con Dios y que era que tenían que predicar. Pablo y Bernabé y Marcos, que Marcos se fue ahí con ellos, según un versículo más adelante, se fueron, pasaron por varios puntos geográficos como Seleucia, Chipre, que eran islas generalmente, y Salamina, que era una isla
isla y llegaron hasta un lugar de la isla que se llama Pafos. Y en ese lugar llamado Pafos, ahí se encontraron con la oposición. Todo creyente tiene oposición. Y le aseguro que muchos hermanos tienen oposición y se dejan ganar del oponente. Hay hermanos que desean venir al culto, pero el enemigo se le opone. Hay hermanos que desean leer Biblia, pero el enemigo se le opone. Entonces le pone, no, pero está más bonito el programa de la televisión, se van a ver el programa de televisión. Y quieren orar, pero no les queda tiempo. Es decir, es el enemigo que se les está poniendo ahí. Y eso daña la vida espiritual de los creyentes. Pero deben entender que el enemigo es así, se opone a todas las cosas de Dios. Aquí apareció un oponente. ¿Cómo se llama ese oponente? Se llama Bar Jesús. ¿Cómo se llama? Bar Jesús, o Elimas, que se traduce también su nombre, Elimas. Y este estaba acompañado con un político, con un gobernante de la isla. Y usted sabe, hermano, qué difícil es predicarle el evangelio a un político. Mire, o predicarle el evangelio a un político, o a un policía, o al que trabaje dentro de la policía, o a un general del ejército, o alguien que trabaje en el ejército, es muy complicado, demasiado complicado. ¿Por qué? Porque ellos sienten que tienen la autoridad en las manos y es muy difícil. Pero este procónsul, este gobernador dijo, yo sí quiero creer en Dios. Yo quiero escuchar la palabra de Dios a través de este hombre que está llegando ahí. ¿Cómo se llamaban? Pablo y Bernabé. ¿Cómo se llamaban? Pablo y Bernabé. Nosotros queremos escuchar esta palabra, la queremos escuchar. Yo quiero, decía el procónsul, a lo mejor con su familia. Pero este Elimas, este Bar Jesús, este falso hombre que decía tener poderes mágicos, este hombre se oponía constantemente al grado que el apóstol Pablo tuvo que enfrentarlo y decirle lo que está en el versículo 10. ¿Cuántos tienen el versículo 10 de los Hechos del Apóstol en el capítulo 13? ¿Cuántos lo tienen? Vamos a leerlo todos. 1, 2 y 3. Léanlo. ¿Cómo le dijo? Le dijo engañoso, mentiroso, hijo del diablo. Así toca decirle muchas veces a la gente que se opone a que un creyente venga a la casa de Dios, a que un creyente venga a la iglesia, a que un creyente ore. Mire, usted y yo a veces nos tenemos que parar en el nombre de Jesucristo cuando usted y yo vamos a orar y sentimos ese deseo de orar, pero de repente como que hay una pereza, como que hay una fuerza que nos dice que va a ponerse a orar. Mire, en el nombre de Jesucristo, párese firme y diga, Satanás, apártate de mí, en el nombre de Jesús, y póngase a orar en el nombre del Señor. Amén. Póngase a orar, porque ahí hay bendición, es un compromiso de cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a orar, tenemos que clamar a Dios, tenemos que hacerlo y decirle. Y hay gente que se opone también. Usted que va a ir a la iglesia, usted que va a ofrendar, a diezmar, usted que va a hacer eso, usted no debe hacerlo. Y entonces en el nombre de Jesucristo usted lo reprende. Hijo del diablo, hijo de Satanás, ¿hasta cuándo va a seguir perturbando el camino recto de nuestro Dios? Porque el camino de Dios es recto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es recto, es santo.
Y nosotros tenemos que persistir en ello. Ahora, ¿qué dijo el versículo 11? Todos, 1, 2 y 3. Ahora, pues, que haya la mano del Señor que está contra ti, que será ciego y no verás que solo la tiene. ¿Cómo le parece? Ajá. ¿Qué le dijo Pablo? Le dijo, hombre, hijo del diablo, a partir de este momento vas a quedar ciego por un tiempo, no vas a ver el sol. Y el hombre quedó ciego y buscaba quien lo ayudara a caminar. Y el procónsul que estaba ahí, el gobernador, creyó en el Evangelio. ¿Alaban al Señor Jesús? Creyó en el Evangelio. A veces toca ser fuertes así. Miren, nosotros hemos tenido muchos inconvenientes espirituales a nuestro alrededor en esta iglesia en forma particular. Han habido brujos, hechiceros, satanistas alrededor de esta iglesia para que se destruya la iglesia, para que se acabe la iglesia, para que se vaya la gente. Y hay hermanos que han sentido problemas en sus casas y es debido a eso, pero usted se para firme en el nombre del Señor Jesucristo, reprende a Satanás y Satanás tiene que quedar quieto en el nombre de Jesús. ¿Pudo este hombre Elimas seguirle insistiendo al procónsul para que no creyera en Cristo? No pudo más. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en el apóstol Pablo. Y escuche esto, hermano, el poder de Dios está en usted también. El poder de Dios está en usted también. Entonces, cuando usted sienta pereza venir al culto, cuando usted sienta pereza orar, cuando usted sienta algo en contra suya, usted levántese en el nombre de Jesucristo y diga: yo estoy con Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret es más fuerte que usted. Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eso tenemos que hacer. Mira, el apóstol Pablo siguió con su compromiso. Eso se llama el tema de hoy, compromisos del cristiano. Nosotros, los pastores, tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir predicando, y ahí, semana tras semana, agarro la Biblia, estudio la palabra de Dios, clamo a Dios y pido por cada uno de ustedes. Y estoy acá para seguirles predicando esta hermosa palabra. Entonces Pablo se fue a otros lugares, a otros puntos geográficos, con Pablo, con Bernabé y con Marcos. Estaban los tres. Pero Marcos, cuando llegaron a Antioquía de Pisidia, digo: hasta aquí me fui yo no me voy con ustedes. Bueno, yo creo que Marcos se fue porque el Espíritu Santo no lo había elegido para predicar, creo yo, o para que hiciera el viaje misionero, porque claro es en los primeros versículos que acabamos de leer que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé. No dijo: apártenme también a Marcos, pero Marcos se lo quiso llevar Bernabé. Entonces dijo: no, acompáñenos. Pero cuando llegó allá a ese otro punto geográfico, dijo: no, yo no voy con ustedes más. La cosa está como muy difícil. Tal vez el ministerio le pareció difícil, pero estos dos, Saulo y Bernabé, dijeron: nosotros sí continuamos y seguimos. Entonces llegaron a Antioquía. Allí les abrieron las puertas en una sinagoga, y como a Pablo lo reconocían que era un hombre de Dios, un hombre de la secta de los escribas y fariseos, le dijeron: ¿tienen ustedes alguna palabra? Por supuesto que tenemos palabra.
y comenzó a predicarles. ¿Qué fue lo que dijo? Nosotros tenemos un Dios que ha acompañado a todos los habitantes de la tierra a través de la historia. Nosotros tenemos un Dios que acompaña a todos los hombres a través de la historia. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Y se trasladó hacia los lugares antiguos. Y dijo, nosotros salimos de Egipto. Todos nuestros padres salieron de Egipto. Ellos quedaron esclavos. Amplifico yo lo que dijo Pablo, porque no habló de la esclavitud egipcia, pero amplifico yo el tema de acuerdo al conocimiento que tengo de las Escrituras. Todo el pueblo de Israel que estaba esclavo por 430 años quedó en ese lugar llamado Egipto por durante todo ese tiempo, hasta que vino Dios, el Padre Celestial, eligió a Moisés, y Moisés fue entonces ese elegido, vino y trajo la salvación para ese pueblo, lo sacó de ese lugar y lo sacó al desierto, que esto sí dice Pablo aquí en este capítulo, lo sacó al desierto y soportó, dice Pablo, soportó al pueblo de Israel por 40 años. Oiga, hermanos, esto significa algo, que a veces a nosotros los pastores nos toca tener mucha fuerza de parte de Dios para poder soportar a los creyentes, algunos con temperamentos bien difíciles, pero nos toca soportarlos. Hasta Dios tiene que decir, yo también he tenido que soportarlos. Allá en el libro del Éxodo, dijo Dios, apártese Moisés de esta congregación, que yo los voy a acabar a todos. Y Moisés dijo, Señor, no, ten misericordia de ellos. Y el Espíritu Santo tuvo misericordia del pueblo de Israel y los sacó adelante. Pero Dios les había dado promesas hermosas a este pueblo de Israel, y son las mismas promesas que hay para usted y para mí. Promesas, hermanos, que Dios nos dará bendición. ¿Cuánto alaban al Señor? Que Dios nos dará bendición. Y esa fue la promesa que le dio al pueblo de Israel. Ustedes tendrán bendición. Algunos ya han recibido la bendición, otros todavía no la han recibido. Ya hay hermanos que tienen su casa, ya hay hermanos que tienen su vivienda estable, ya hay hermanos que tienen su seguridad, y tienen su pensión y están recibiendo de Dios. Amén, gloria a Dios. Estos están disfrutando de las bendiciones de Dios, pero hay hermanos que todavía no han recibido esas promesas de parte de Dios y están como en una parte desértica. Pero créame, hermano, que el Dios de los cielos les dará bendición. Créanlo. Aparte de eso, nos dará la vida eterna. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Que en realidad es lo más importante. Que en realidad es lo más importante. Entonces, el pueblo de Israel recibió la promesa, recibió la tierra, recibió la abundancia. Luego pasaron por jueces, luego pasó por el pueblo del Reino Unido, y Israel fue una potencia grande. Tuvo 3 reyes, uno se llamó Saúl, el otro se llamó David, y el apóstol Pablo en este capítulo solo habla hasta David, aunque yo le amplío y le digo que también estuvo Salomón entre el pueblo que hizo parte del Reino Unido. Pero David dice, de David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, de David vino uno que se llamó nuestro Señor Jesucristo. Y antes de que llegara Jesucristo vino un hombre llamado Juan Bautista, y este Juan Bautista trajo esta palabra de predicación, y luego llegó nuestro Señor Jesús y trajo las palabras que son para usted, palabras de vida para cada uno de los que estamos acá. Dijo el Señor Jesucristo, dijo el mismo Señor Jesucristo en San Juan 10:10, dijo, Satanás vino para hurtar, para robar y para destruir, pero yo vine para dar vida, y vida
en abundancia. ¿Lo alabamos? Gloria a Dios. Y ahí estamos nosotros recibiendo esa palabra hermosa de Jesús. Palabra de vida eterna, la recibimos nosotros. Vino nuestro Señor Jesucristo, redimió nuestras vidas porque murió, derramó toda su sangre por nosotros y con ello hizo que nosotros fuésemos santos para la gloria de Dios y nos compró con su sangre, nos redimió con su sangre. Por eso que nosotros tenemos que amarlo a Jesús, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. No sea, dice el apóstol Pablo, que nosotros seamos aquellas personas que menosprecien el Evangelio de Jesucristo, las palabras de Dios, y si son menospreciadores, dijo el apóstol Pablo, vendría juicio de parte de Dios sobre todos ustedes, dijo el apóstol. En el versículo 41, vamos a leer el versículo 41. ¿Todos lo tienen? ¿Sí tienen el versículo 41? Estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 41. Léanlo todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Oye, hermano, dijo el apóstol que ninguno de los que esté aquí sea esa persona que sea menospreciadora de las cosas de Dios, porque si menosprecia las cosas de Dios, vendrá un juicio, un castigo de parte de Dios tan fuerte, y déjenme decirlo en las propias palabras, que si ustedes quedaran vivos, les contaran a las otras generaciones, no se lo creerían. Dios tenga misericordia de todos nosotros, ¿cierto que sí? Que Dios tenga piedad de cada uno de nosotros. Jesucristo va a venir por segunda vez. Va a venir, nos va a llevar y van a venir antes de que Jesucristo venga, van a venir juicios sobre la tierra, pero Jesucristo nos quiere salvar de esos juicios. Amén, hermanos. Vamos a ser salvos de esos juicios y vamos a poderle decir a la gente, mire, vino el COVID y aquí estamos vivos. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Eso sí, eso es un juicio de parte de Dios. Es un juicio y muchos cayeron, creyentes, pastores, y algunos seguramente que quiso Dios hacerlo así para llevárselos al cielo rápidamente, pero otros tal vez para juicio de ellos mismos. Pero nosotros podemos decir, pasó el COVID, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, estamos firmes y aquí estamos de pie. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús. ¿Qué vendrá después? ¿Qué vendrá? Ahora están en guerra los países del Oriente. ¿Qué sucederá en el mundo? ¿Qué sucederá? Todos los creyentes que estaban ahí, ellos estaban felices escuchando la palabra de Dios, estaban congregados. Dijeron los que estaban congregados, nosotros queremos seguirles escuchando, vamos a venir el próximo culto del día de reposo, vamos a venir y ustedes vienen, pastores, y nos dan esa palabra. Y ellos efectivamente regresaron el otro día, en 8 días regresaron y se sentaron tal como ustedes están sentados, felices para escuchar palabra de Dios, y recibieron esa palabra, pero algunos contradijeron esa escritura, esa palabra de Dios, y entonces el apóstol Pablo tuvo que pararse al frente de esos que rechazaron el Evangelio y sacudir sus pies y decir, sacudo el polvo que me llevo en estos pies, no quiero llevarme nada, pero así vendrá el juicio de Dios para ustedes que han rechazado el Evangelio. Por gracia de Dios, los que estamos aquí, estamos aceptando el Evangelio de Dios. Amén.
Gracias, Señor Jesús, te adoramos, Señor Jesús, gracias. Mire, cierto tiempo se me fue. No me quiere quedar una botellita. Mire, vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Estamos hablando de los compromisos. Estamos hablando de los compromisos con Dios. Uno de los compromisos que tenemos nosotros con Dios, y algunos hermanos lo saben, y los que lo saben, para ellos no es problema escuchar este mensaje. Pero para los que no saben o no quieren saberlo, para ellos sí es problema, pero me toca predicar. Me toca predicar un compromiso claro que hay con nosotros delante de la presencia de Dios en nuestra iglesia, es ser fiel con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Amén, hermanos. Eso está ahí. ¿Qué dice el versículo 17? Todos, 1, 2 y 3. Los ancianos todos, le está hablando a la congregación y le está diciendo, dentro de la congregación hay unos hombres que se llaman ancianos, y esos ancianos son líderes de la iglesia. Ténganlos por alta estima, ténganlos en gran honor, y específicamente con aquellos que enseñan la palabra de Dios o predican. ¿Sabían, hermanos, que lo que yo estoy haciendo es trabajando para la obra de Dios? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sabían que este trabajo es tan válido como el que trabaja en una carpintería? ¿Que es tan válido como el que trabaja en una empresa detrás de un computador? ¿Que es tan válido como aquella persona que tiene X o Y trabajo y que por ello recibe una remuneración económica mensualmente o quincenalmente? Este trabajo también es un empleo que yo estoy haciendo para Dios, y Dios es el que me está ordenando que yo trabaje en esto, pero dice que la congregación es la que tiene que pagarme el servicio a mí. Versículo 18, todos, 1, 2 y 3. Más durito, por favor, a ver todos otra vez. 1, 2 y 3. Pues la Escritura dice: no podrás usar al buey y digno es el obrero de su salario. Eso es. Pues la Escritura dice: no pongáis bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. ¿Está claro eso, no? ¿Está claro? En Deuteronomio, en Levíticos y en los Evangelios se vuelve a repetir este texto bíblico. En 1 Corintios capítulo 9 se hace más claridad todavía. San Pablo dice, cuando habla de los bueyes, ¿se está refiriendo a los bueyes en realidad o está hablando de nosotros los pastores? Y él mismo responde y dice, pues de nosotros o por nosotros, lo dice, no pongáis bozal al buey que trilla. Otra vez digo, el hermano que es fiel en esta área, en este compromiso con Dios, no se ofende de la predicación. Al contrario, dice, amén, yo sí estoy cumpliendo. Pero el hermano que no cumple esa área, sí se puede llegar a enojar. Pero nos toca predicarles.
Hermanos, es una bendición pagar lo que usted debe. Mire, hermano, cuando usted va en el Transmilenio, hay personas que cogen la registradora, la hacen para acá y pasan sin pagar el pasaje. ¿Se han visto esas personas? Hay otros que se van por el lado de la puerta y se meten al sistema sin pagar su transporte. Eso no es agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él se va a beneficiar de un transporte que lo va a llevar a otro sitio y uno lo tiene que pagar. Cuando nosotros vamos a la tienda y compramos algo, nosotros damos el dinero con gusto porque ellos nos van a dar a nosotros un beneficio que se llama mercado. Cuando usted va a una zapatería, cuando usted va a una cuestión de vestidos también, lo mismo, usted va y recibe ese beneficio y usted da dinero con gozo porque sabe que usted está recibiendo un beneficio. Pero cuando venimos a la casa de Dios, también le tenemos que pagar al que está trabajando ahí porque estamos recibiendo palabra de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Estamos recibiendo palabra de Dios, ese es el beneficio. Están orando por nosotros. Están orando por nosotros. Este es un trabajo que a veces produce estrés en la vida de los que trabajamos en la obra de Dios y a veces tenemos problemas gástricos. Tanto así que el apóstol Pablo le dice más adelante al apóstol Timoteo: hermano, por causa de tus frecuentes enfermedades o estomacales, deja de tomar agua y más bien toma un poco de vino por esas enfermedades. Usted lo lee ahí en ese capítulo. ¿Sí lo ha leído, hermano? ¿En qué versículo está? A ver si lo encontramos rápido. En el 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahí está. ¿Y saben por qué? Porque es que el ministerio es estresante. El ministerio estresa. Porque uno carga prácticamente con los problemas de los hermanos. Porque uno se preocupa por el problema de los hermanos. Uno sufre por el problema de los hermanos. Como que los hermanos de la iglesia se convierten en hijos. Y uno sufre por los hijos. Eso fue lo que pasó con Moisés. Señor, cuando Dios dijo: voy a castigar a este pueblo, dijo: Señor, no lo hagas. Y postrado de rodillas clamaba a Dios para que tuviera misericordia del pueblo. Es estresante este trabajo, pero la gloria a Dios. Dios nos da bendiciones grandes también a cada uno de los que estamos aquí. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, mire, también la Biblia habla de sujeción. Estoy corriendo porque el tiempo se me está acabando. En el capítulo 6, versículo 1, un hermano que me ayuda a leer ahí el versículo 6 y el capítulo 6 y versículo 1. Sí. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemados el nombre de Dios y la doctrina. Habla de qué? De sujeción. Todos los que estén trabajando en una empresa tienen que sujetarse a los amos que tengan. Está hablando de sujeción. También la Biblia habla de sujeción a los pastores, sujetados a nuestros pastores. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 17 y otros versículos. Habla de sujeción. Este es un compromiso de cada uno de nosotros que debemos tener delante de Dios. Tenemos que tener ese compromiso delante de Dios. Dice el apóstol Pablo: algunos pecados se descubren antes y otros después del juicio. ¿De qué pecados se está hablando?
probablemente, de acuerdo al contexto, del pecado de no dar para la obra de Dios. Pero dice también, pero las buenas obras que los hermanos hagan dentro de la iglesia también se tendrán en cuenta. ¿Y cuáles son las buenas obras de las que está hablando el apóstol Pablo? De ofrendar y de ser fieles a Dios con su iglesia, con su pastor, con su casa, la casa donde estamos asistiendo. Esas son las buenas obras, que las buenas obras tendrán recompensa delante de Dios. Pero también dice, hermanos, ¿por qué no se contentan con lo que tienen? Tengan contentamiento para que no tengan tentaciones. Ustedes que tienen casa donde vivir, así sean arriendo, contentados con eso. Esto lo estoy agregando yo. Pero Pablo que dice, mire, si usted tiene sustento, si usted tiene abrigo, esté feliz por eso. No importa, digo yo, si estamos pagando arriendo, pero si Dios nos está proveyendo el arriendo, diga gloria a Dios porque podemos pagar el arriendo. Amén, hermanos. Contentos con lo que tenemos, porque algunos cayeron en tentación y lazo, dice el apóstol Pablo. Dice además, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y muchas personas se han extraviado de él, del camino de Dios. Pero termina en un versículo hermoso que a usted y a mí nos va a gustar. ¿Cuál es? El versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Todos, 1, 2 y 3. Espera, hermanos, espere. Quiero que me lean durito. Ustedes cuando leen duritos, leen muy bonito. Entonces, otra vez, 1, 2 y 3. Muy bien, hermano Fidel, ¿usted lo puede leer? ¿No? No. Hermana María Luisa, léalo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que los da todas las cosas en abundancia para que nos llegue. Mire, constantemente desde este púlpito yo he querido transmitirles a ustedes que ustedes deben tener una mente de ricos y no una mente de pobres. Y aquí viene la palabra para los ricos. Aquí estamos nosotros, y ojalá que usted ya tenga esa mentalidad de rico. El que tiene mentalidad de rico siente que tiene y que no tiene que estar pidiendo, porque entiende que Dios es su proveedor. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Dios es su proveedor. Entonces, el que tiene mentalidad de rico da también porque sabe que es rico y dice, Dios a mí me provee, entonces yo doy. Así es, amén. Gloria a Dios. Claro está que aquí se afirma en esta palabra para todos aquellos que tenemos mentalidad de ricos y que vamos a ser ricos en el nombre del Señor Jesús, que dice, a los ricos de este mundo díganles que no pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas. No se sabe si hoy día tenga, mañana no tenga. Son inciertas, sino que pongan la esperanza y la fe en nuestro Señor Jesucristo, que da a sus hijos abundantemente. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús por eso?
que sabe dar a sus hijos abundantemente para que las disfrutemos. Oye, hermano, yo quiero cambiar la mentalidad de pobre en el nombre del Señor. Yo quiero cambiar la mentalidad de pobre. Siendo una persona que no tiene tanto dinero, me puse a hacer una obra arriba en el tercer piso, que un día de esto los invito para que vayan y suban como está quedando. Me gustaría que subieran cuando ya estuviera completada la obra. Una obra de aproximadamente 7 millones de pesos. Pero yo decía, ¿cómo lo hago? Si es que las entradas económicas no están siendo tan buenas. Pero dije, voy a hacerlo en el nombre del Señor, porque tengo mentalidad de rico en el nombre del Señor Jesús. Y Dios es el que me provee. Gloria a Dios. Eso, déle este aplauso al Rey. Gracias, Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, ahí estamos trabajando, y vean, el material está ahí, debajo de la escalera hay un poco de material que se está haciendo. Oh, gloria a Dios, el trabajo para los niños, el salón de escuela dominical para los niños, quiero dejarlo bien elegante, bien bonito, y yo no sé, todavía no hemos terminado, y cada día me piden más plata, pero yo sé que mi Dios es el proveedor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ánimo en el nombre del Señor. Usted tiene compromisos con Dios. Usted tiene compromisos con Dios. ¿Cuáles son? Lo vimos en los primeros versículos del capítulo 13. Orar, ayunar, escuchar palabra, y nosotros predicadores, predicar y predicar, enseñar y enseñar. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Y ustedes tienen uno más, dar para la obra de Dios, y Dios tiene un compromiso delante de ustedes, que es darles a ustedes. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Entonces Dios nos da, qué bendición. Somos gente importante para Dios, somos gente que Dios ama, nosotros amamos a Dios y Él nos ama a nosotros. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora, mi Rey precioso. Jesús de Nazaret, yo te agradezco este tiempo, amado Dios del cielo, Señor Jesús. Te pido perdón, Dios mío santo. Te pido perdón, Dios mío, Señor, si no he sido fiel, Dios mío, en la asistencia a los cultos, si no he sido fiel en la búsqueda de Dios, en oración, si no he sido fiel, Dios mío, oh Señor, en la búsqueda contigo al culto para escuchar tu palabra, Dios mío, Señor. Jehová Dios del cielo, perdóname también si no he sido fiel en las finanzas. Espíritu Santo, dígale esto al Señor Jesús, Padre, porque Él es el que provee para nuestras necesidades. Gracias, mi Rey precioso Jesús. A los que hemos sido fieles, dígale al Señor, gracias por la fidelidad que yo he tenido, Dios mío, Señor, en cuanto a mis finanzas, en cuanto a mi oración, en cuanto al ayuno, en cuanto a la búsqueda, Dios mío, Señor. Te agradezco, Señor Jesús, por ser fiel, Dios mío, y ayúdame a permanecer fiel, Padre amado, a permanecer firme, Dios mío, en esta decisión que he tomado, Dios del cielo, en el nombre maravilloso de mi Salvador Jesucristo. Te lo ruego, Dios mío, Señor, te lo suplico, Padre amado, Dios del cielo, santo, mi Rey precioso, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Muchísimas gracias, Cordero precioso, te adoramos, mi Dios del cielo, aleluya. Oh santo, mi Rey precioso Jesús, gracias por tu grande bondad, gracias por tu gran misericordia, Dios.
Gracias, Padre precioso Rey, en esta hora, en el nombre maravilloso de mi Salvador Jesús. Muchísimas gracias te doy, Dios. Te adoramos y te bendecimos. Señor Jesús, no queremos recibir juicios, no queremos recibir castigos, queremos ser salvos de esos castigos. No somos menospreciadores de tu palabra, amamos tu palabra, Dios mío, Señor Jesús, y por eso estamos aquí, Señor, recibiendo esta palabra en el nombre maravilloso de mi Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. La hermana María Luisa. Antes me despido de los hermanos que están en la red, que Dios los bendiga y los guarde, los colme de muchas bendiciones allí donde están en sus casas, y estén pendientes. Les ruego también que se inscriban ahí en el botoncito que dice inscribirse, inscríbanse para seguir recibiendo palabra de Dios.